Buen día, jóvenes. Sean bienvenidos nuevamente al espacio curricular de Contabilidad de Sociedades. Les saluda el profesor Modesto Soriano, hablando siempre del tema número uno, que son las generalidades de las sociedades mercantiles. Y anteriormente también estuvimos hablando acerca de cómo se constituye el capital en una sociedad mercantil y también las diferencias acerca entre un comerciante individual y una sociedad, que el capital en una comerciante individual pues se determina a partir de establecer el balance entre la ecuación contable, es decir, haciendo uso de ecuación contable diciendo patrimonio es igual a activo menos pasivo, y de esta manera pues encontramos el capital. Mientras que en una sociedad mercantil, nosotros, el capital está establecido o previamente establecido dentro del acta de constitución. El acta de constitución vendría siendo como el acta de nacimiento para la sociedad, porque sabemos que al final se convierte en una persona moral y física. Por lo tanto, los componentes para este capital va a depender qué tipo de sociedad se esté creando. Es decir, puede ser una sociedad de personas o una sociedad capitalista. Cuando hablamos de una sociedad de personas, estamos hablando de la sociedad en nombre colectivo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, y cuando hablamos de una sociedad capitalista, estamos hablando nosotros en una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones. Entonces, conozcamos los componentes del capital o del patrimonio dentro de estas sociedades. Entonces tenemos como componentes del patrimonio que las empresas mercantiles pueden ser de capital fijo y de capital variable. En las sociedades de capital fijo, la autorización, la emisión, la suscripción se producen en el mismo acto de constitución. Bien, sabemos que el capital en una sociedad está establecido dentro del acta de constitución, pero en esta acta de constitución, al momento de que los socios aportan aquel capital, puede hacer de que no lo aporten todo o que aporten una parte. Por eso ese capital va a estar como capital aportado y como promesas de capital. De igual manera, en el transcurso del ciclo de la sociedad, pues lo van a ir aportando tanto en numerario como en especie. Entonces, aquí vamos a hablar nosotros acerca de una sociedad capitalista, es decir, una sociedad anónima, en las cuales su capital puede ser fijo o variable. Y por lo debe haber un capital autorizado, un capital emitido, un capital suscrito y un capital exhibido al final. Lo exhibido significa aquello que ya está aportado, aquello que es real y que realmente eso sí está conformando de manera real el capital. Entonces, la sociedad de capital variable, solo la autorización se produce en el acto de la constitución. Los demás actos se pueden presentar en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Todo lo anterior da lugar a que las sociedades mercantiles, al capital, se le designe las diferentes maneras: capital autorizado, capital emitido, capital suscrito y capital pagado. Un capital pagado es un capital pues exhibido. Entonces, conozcamos que es un capital autorizado y este está constituido por el capital máximo que puede emitir una sociedad de capital variable. En este caso, nosotros estamos hablando de sociedades anónimas. Estamos hablando de diversos capitales. Entonces, aquí estamos hablando de emisión, es decir, en las sociedades anónimas, pues su capital está conformado por acciones. Estas acciones pueden ser acciones comunes como también acciones preferentes. Entonces, cuyos límites pueden fijarse en la escritura social si se trata de una sociedad de capital fijo. Este será su capital, pues, autorizado. Luego tenemos también el capital emitido. El capital emitido, pues, es la parte del capital autorizado, cuyas acciones pueden ser suscritas. Y también de este mismo, pues, tenemos el capital no emitido, el capital que porcentaje que no fue realmente emitido del 100% del autorizado. Luego también tenemos lo que es el capital suscrito. Este capital suscrito, pues las aportaciones son prometidas por los socios y por lo tanto constituye el capital social, es decir, promesas de capital, es decir, aquello de que yo estoy diciendo de que voy a dar en un futuro, porque ya está previamente estipulado en el acta que eso es lo que yo debo de aportar. Tal vez no lo doy en el momento, pero sí lo puedo dar en partes
en adelante. Entonces, eso conforma ya el capital social. También esto del capital no suscrito es la parte del capital emitido que no ha sido, pues, suscrito, es decir, la diferencia. También tenemos el capital exhibido, que es acá el capital que es sinónimo de capital pagado o capital entregado en ese momento. Y luego tenemos el capital no exhibido, que es el capital suscrito que no ha sido pagado o exhibido. Es decir, lo contrario a lo anterior, ¿verdad? Bien, entonces esto veámoslo reflejado a través de un ejercicio ilustrativo para que de esta manera comprendamos cómo funciona esto. Tenemos la siguiente información donde nos dice que en la ciudad de Ocotepeque se constituye tejas y ladrillos S.A. con un capital máximo autorizado conformado por 5.000 acciones ordinarias o comunes, con un valor nominal de 1.000 lempiras cada una, del cual se emiten 3.000 acciones. De estas se suscribe el 60%, quedando pendiente de exhibir el 30%. Se pide clasificación del capital social. Esta clasificación la vamos a hacer a través del siguiente esquema. Primeramente nos menciona de que tenemos un capital autorizado o máximo. Dentro de este son 5.000 acciones. Cada acción tiene un valor nominal de 1.000 lempiras. Esto entonces lo vemos reflejado de esta manera. Capital autorizado, 5.000 acciones por 1.000 nos da un valor de 5 millones. De estos 5 millones nos dice luego que de ese se van a emitir 3.000 acciones. Entonces, se van a emitir 3.000 acciones. Entonces decimos, 3.000 acciones por 1.000, que es el valor nominal, recordemos que no es el valor nominal, son 3 millones. Capital emitido. Entonces, si esto se emitió, quiere decir que la diferencia no ha sido emitida. Entonces la clasificamos como capital no emitido. ¿Cuál sería? La diferencia. Se quieran 5.000 y nada más se están exhibiendo 3.000, ¿cuánto es lo restante que nos está emitiendo? 2.000 acciones. ¿A qué valor? A 1.000 cada una. Un valor de 2 millones. Ahora continuamos con el ejercicio y vemos qué más nos dice. De esto se suscribe el 60%, es decir, las promesas de capital. Aquí ya estamos constituyendo una promesa de capital, cuando estamos suscribiendo. Entonces, de este se va a suscribir el 60%. ¿De cuál se va a suscribir o de cuál se va a derivar? Del capital emitido. El capital no emitido no lo tomo en consideración porque realmente no se está emitiendo. Nada más lo que sí estoy emitiendo o lo que estoy dando en este momento. Emitir significa, pues, comenzar. Ahora, el capital suscrito va a ser el 60% del capital emitido. ¿Cuánto es el capital emitido? 3 millones. 3 millones por el 60% nos da un valor de 1.800.000. Este capital suscrito se refiere que son las promesas de capital en ese momento. Luego vamos a tener entonces el otro 40%, porque es 3 millones, se refleja un 100%. Si yo estoy suscribiendo un 60%, se refiere de que el otro 40% no va a estar suscrito, es decir, el otro 100%. Es decir, la suma entre ambos es el 100%. ¿Cuánto va a ser? 1.200.000. Si de este se está suscribiendo un 60%, 1.800.000, debemos de ver cuánto de este valor se está emitiendo, es decir, se está pagando o se está entregando. Ahora nos dice quedando pendiente de exhibir el 30%. Es decir, el 30% está pendiente, no se ha pagado. ¿Cuánto sí se ha pagado o se está exhibiendo? El 70%. Entonces, el capital suscrito, yo tengo el capital exhibido. ¿Cuánto es? 70%. 1.260.000. ¿Y cuánto no se está exhibiendo o no se está entregando o no ha sido entregado? Ese 30%. 1.800.000 por el 30% nos da un valor de 540.000 lempiras. Entonces, al final este capital suscrito significa que es el capital social de esta sociedad. Entonces, estas son promesas de capital. Al momento de que se constituye la sociedad, se da a conocer de qué se va a hacer su capital. Tanto, estas son promesas, probablemente no se ha sido entregado. Probablemente aquí nada más está entregando el 70% y la diferencia pues nada más está quedando pendiente. Más adelante pues puede ser de que este valor se entregue por alguno de los socios que haya quedado con este valor pendiente o alguno de los socios, ¿verdad? Independientemente de cuánto sean los socios que tenga esta sociedad.